¿Por qué Coatlicue tiene una falda de serpientes y un collar de manos? Estás frente a la imponente estatua de Coatlicue en el Museo de Antropología. Su falda de serpientes retorcidas parece moverse. Su collar de manos y corazones te mira fijamente. ¿Qué clase de diosa era esta que combinaba maternidad y terror? Aquí va un dato que te dejará helado. Los sacerdotes aztecas creían que Coatlicue no solo daba vida, sino que cada noche devoraba a los muertos. Durante siglos, los académicos occidentales la llamaron monstruosa, incapaces de entender su profundo simbolismo. Pero hoy revelaremos la verdad oculta. Esas serpientes no son decoración, sino un código ancestral sobre el ciclo de la vida. ¿Y ese collar de manos cortadas? Un mensaje radical sobre el sacrificio que mantiene vivo el universo. Prepárate porque en este video no solo descifraremos sus misterios, sino que te mostraremos cómo esta diosa explica tu relación con la tierra, la muerte y hasta con tu comida. Corte a imagen de una mazorca transformándose en serpiente. ¿Listo para conocer los secretos mejor guardados del México antiguo? 1. Origen y significado del nombre. La de la falda de serpientes y su relación con la tierra y la fertilidad. En el corazón de la mitología azteca surge un nombre que evoca tanto terror como reverencia, Coatlicue. No es casualidad que se la llame la de la falda de serpientes, pues su imagen misma es un enigma tejido con símbolos de vida y destrucción. Las serpientes que forman su falda no son solo adornos, sino representaciones de la tierra fértil que da vida, y al mismo tiempo, devora todo lo que existe. ¿Qué secreto esconde esta dualidad? Para los antiguos mexicas, Coatlicue no era solo una diosa, sino la encarnación misma de la tierra y muerte, un recordatorio de que todo lo que nace, algún día regresa al polvo. Su nombre, cargado de simbolismo, revela su papel como madre primordial, aquella que nutre pero también reclama. Imagínate, una deidad cuyo cuerpo está hecho de criaturas que renuevan su piel. ¿No es acaso la metáfora perfecta de la regeneración? Pero hay más. En el arte prehispánico, su representación no deja lugar a dudas. Cráneos, garras y un collar de manos cortadas hablan de su faceta más temible. Sin embargo, detrás de esa ferocidad, late un mensaje profundo. La vida solo es posible porque la muerte existe. Coatlicue no era una figura para adorar desde lejos, sino para entender en toda su complejidad. ¿Cómo lograron los aztecas equilibrar este concepto en su cosmovisión? Y aquí viene lo más intrigante. Si su falda de serpientes simboliza la tierra, ¿qué otras claves oculta su iconografía? Porque cada detalle en su figura, desde sus garras hasta su cabello enredado, cuenta una historia que va más allá de lo evidente. Esta no es una diosa para mirar de reojo, sino para descifrar capa por capa. ¿Estás listo para adentrarte en su misterio? 2. Coatlicue como madre de los dioses. Su papel como madre de Coyolxauhqui y los Censon-Huitznahuac. Si hay algo que define a Coatlicue en la mitología azteca, es su rol como la gran madre cósmica, aquella que dio luz a las fuerzas que gobiernan el cielo nocturno. Coyolxauhqui, su hija, no era cualquier deidad. Representaba la luna en todo su esplendor, mientras que los Censon-Huitznahuac, sus 400 hijos, eran las estrellas que iluminaban el sur. Imagina por un momento el poder de una diosa capaz de engendrar la bóveda celeste misma. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo era la relación entre esta madre primordial y sus hijos divinos? Porque, aunque Coatlicue los trajo al mundo, su dinámica familiar estaba lejos de ser pacífica. Coyolxauhqui, como líder de sus hermanos, llevaba en sí no solo la luz de la luna, sino también un temperamento guerrero. ¿Sería acaso el destino de esta familia marcado por la armonía o por el conflicto?
Los Sensonhuitznahuac, por su parte, no eran simples ornamentos en el cielo. Eran guerreros celestiales, siempre listos para la batalla. Su conexión con Coatlicue iba más allá de lo maternal. Eran sus protectores, sus soldados, pero también sus jueces. ¿Qué pasaría si algo perturbara el equilibrio entre ellos? Porque en el mundo de los dioses aztecas, la lealtad podía convertirse en traición en un instante. Y aquí está el detalle que pocos notan. Coatlicue no era solo una figura pasiva en esta historia. Como madre de la luna y las estrellas, su influencia se extendía más allá de la tierra, gobernando los ciclos nocturnos y los destinos de los hombres. Pero ¿qué ocurriría si sus propios hijos decidieran volverse contra ella? El escenario estaba listo para uno de los dramas más épicos de la leyenda mexica. 3. La concepción milagrosa de Huitzilopochtli, cómo quedó embarazada por una pluma de colibrí mientras barría. En uno de los momentos más fascinantes de la mitología azteca, Coatlicue vivió una experiencia que desafía toda lógica humana. Mientras realizaba la humilde tarea de barrer en el cerro de Coatepec, una pluma de colibrí, o según algunas versiones, una bola de plumas divinas, cayó sobre su vientre. En ese instante sagrado, la diosa de la tierra y muerte concibió al más poderoso de los dioses aztecas, Huitzilopochtli, el dios sol y de la guerra. Este relato no es simplemente un cuento fantástico, sino una profunda metáfora sobre la concepción divina. La pluma del colibrí, ave sagrada asociada con los guerreros caídos, representa la esencia de lo divino descendiendo a lo terrenal. ¿Cómo podía algo tan frágil como una pluma engendrar al futuro protector del universo mexica? La respuesta yace en la naturaleza misma de Coatlicue como receptáculo de lo sagrado. El embarazo milagroso de Coatlicue no pasó desapercibido en el panteón azteca. Mientras barría, acción simbólica de purificación y orden cósmico, su vientre comenzó a crecer con el futuro dios Sol. Este detalle revela una verdad fundamental. En la cosmovisión mexica, lo divino irrumpe en los momentos más cotidianos, transformando lo mundano en sagrado. ¿Acaso no es esto lo que hace grande a la leyenda mexica? Pero este acontecimiento gozoso pronto desataría una tormenta celestial. El misterioso embarazo de Coatlicue no sería recibido con alegría por todos sus hijos. Mientras el sol crecía en su vientre, las semillas de un conflicto cósmico comenzaban a germinar. ¿Cómo reaccionarían Coyolxauhqui y los Sensonhuitznahuac ante este inesperado hermano? El escenario estaba preparado para un drama que cambiaría el orden del universo. 4. La rebelión de Coyolxauhqui y sus hermanos. La furia de sus hijos al creer que los había deshonrado con su embarazo misterioso. El vientre creciente de Coatlicue no pasó desapercibido en el reino de los dioses aztecas, y lo que debería haber sido motivo de celebración se convirtió en el detonante de una rebelión celestial. Coyolxauhqui, la diosa lunar cuyo nombre significa la del rostro pintado con cascabeles, vio en el embarazo de su madre una afrenta imperdonable. ¿Cómo podía la gran madre de todos, la señora de la tierra y muerte, haber caído en tal deshonra? Los Sensonhuitznahuac, las 400 estrellas del sur, no tardaron en unirse al furor de su hermana mayor. Juntos tejieron un complot tan vasto como la bóveda celeste que habitaban, convencidos de que debían purgar la supuesta vergüenza que manchaba su linaje divino. Imagina el espectáculo. Un ejército de deidades estelares marchando contra su propia madre, sus armas brillando con la luz fría de la traición. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Era realmente deshonroso el embarazo de Coatlicue, o simplemente sus hijos no podían comprender los designios del destino? En la mitología azteca, los dioses a menudo actuaban movidos por pasiones humanas, y este caso no era la excepción.
La ceguera de Coyolxauhqui ante el milagro que crecía en el vientre materno nos habla de los peligros de juzgar lo divino con mente mortal. Mientras tanto, en el cerro Coatepec, Coatlicue sentía el peso de la traición gestándose en el cielo. La diosa que había dado vida a las estrellas ahora veía cómo se convertían en su perdición. Pero en su vientre, algo extraordinario comenzaba a despertar. ¿Podría el aún no nacido Huitzilopochtli percibir el peligro que se cernía sobre su madre? El escenario estaba listo para uno de los enfrentamientos más épicos de toda la leyenda mexica. 5. El nacimiento de Huitzilopochtli. Cómo nació completamente armado para defender a su madre. El clímax de este drama divino llegó cuando el destino del panteón azteca pendía de un hilo. En el preciso momento en que Coyolxauhqui y los Tzontzonhuitznahuac descendían sobre el Coatepec para asesinar a su madre, Huitzilopochtli emergió del vientre de Coatlicue en un estallido de gloria solar. Pero este no era un nacimiento común. El dios guerrero apareció completamente armado, con su Xiuhcoatl, serpiente de fuego, en mano, y su cuerpo pintado con los colores del amanecer. ¿Qué fuerza cósmica podría explicar semejante manifestación? La iconografía prehispánica nos muestra este momento crucial. Huitzilopochtli surge no como un recién nacido vulnerable, sino como un guerrero en plenitud de facultades. Su sola presencia iluminó la montaña sagrada, revelando la verdadera naturaleza de su concepción. Este detalle no es casual. En la mitología azteca, el sol no crece gradualmente, sino que irrumpe en el mundo con todo su esplendor desde el primer instante. Mientras las fuerzas de la oscuridad, representadas por Coyolxauhqui, y las estrellas, avanzaban, Huitzilopochtli demostró por qué sería el protector del quinto sol. Con movimientos precisos, su Xiuhcoatl trazó arcos de fuego en el aire, creando una barrera entre su madre y los agresores. Este momento encapsula una profunda verdad filosófica mexica. La luz siempre nace preparada para combatir las tinieblas, sin periodo de aprendizaje. Pero el drama apenas comenzaba. La aparición de Huitzilopochtli cambió por completo la dinámica del conflicto. Donde antes había una madre vulnerable, ahora había una trinidad divina, Coatlicue como tierra primordial, Huitzilopochtli como sol guerrero, y entre ellos, el destino del universo mexica. ¿Cómo reaccionaría Coyolxauhqui al ver que su hermano recién nacido era más poderoso que todas las estrellas juntas? La batalla que seguiría quedaría grabada para siempre en el arte prehispánico y la memoria colectiva. 6. La batalla y decapitación de Coyolxauhqui. La derrota de la diosa lunar y su caída del cerro Coatepec. El enfrentamiento en el Coatepec se convirtió en el escenario de una batalla cósmica que definiría el orden del universo mexica. Huitzilopochtli, recién nacido pero imbuido de poder solar, se alzó como un coloso ante Coyolxauhqui y sus hermanos estelares. La serpiente de fuego del dios guerrero, Xiuhcoatl, silbaba con furia divina, trazando arcos de llamas que iluminaban la noche como amaneceres anticipados. ¿Podría acaso la fría luz lunar resistir ante el ímpetu del sol naciente? Coyolxauhqui, en su orgullo lunar, lideró el ataque con gracia mortal. Sus movimientos reflejaban los ciclos de la luna, a veces sigilosos como luna nueva, otras veces deslumbrantes como plenilunio. Pero cada ataque encontraba su fin en el escudo solar de Huitzilopochtli. Este duelo entre hermanos encapsulaba la eterna pugna entre noche y día, entre estrellas y sol, entre lo establecido y lo nuevo que nace. El momento decisivo llegó cuando Huitzilopochtli, con un golpe certero de su arma divina, decapitó a su hermana. El cuerpo de Coyolxauhqui rodó por las laderas del Coatepec, desmembrándose en su caída. Este acto no fue simple violencia, era la manifestación de un principio cósmico.
Así como el sol disipa las sombras al amanecer, Huitzilopochtli reordenaba el universo al derrotar a las fuerzas de la noche. La caída de Coyolxauhqui quedó eternizada en el famoso monolito descubierto en el Templo Mayor, donde su cuerpo desmembrado yace para siempre. Esta representación en el arte prehispánico no es solo un registro histórico, sino un recordatorio de que en la mitología azteca, incluso la derrota tiene propósito cósmico. ¿Qué enseñanza oculta esta escena sobre el equilibrio entre luz y oscuridad? 7. El destino de los Zentzon-Huitznahuac. La huida o muerte de los 400 hermanos estelares. La caída de Coyolxauhqui marcó el principio del fin para los Zentzon-Huitznahuac. Estos 400 guerreros estelares, que momentos antes habían descendido con furia sobre el Coatepec, ahora contemplaban horrorizados el destino de su hermana mayor. El nacimiento de Huitzilopochtli había cambiado radicalmente el equilibrio de poder. ¿Qué podían hacer las estrellas cuando el sol había salido? La reacción de los hermanos estelares no se hizo esperar. Algunas versiones de la leyenda mexica nos cuentan que muchos cayeron bajo el filo del Xuchcoatl, sus cuerpos celestes destrozados por la furia solar. Otros relatos sugieren que huyeron despavoridos hacia el sur, convirtiéndose en las estrellas fugaces que aún hoy cruzan el firmamento. Esta divergencia en las tradiciones nos revela una verdad profunda. En el mundo azteca, incluso la derrota podía transformarse en algo hermoso y significativo. Los pocos Zentzon-Huitznahuac que sobrevivieron se dispersaron por los 4 rumbos del universo. Algunos estudiosos del arte prehispánico han identificado representaciones de estos dioses estelares en códices y relieves, siempre en posición de huida o de combate desigual. Su destino final quedó sellado aquel día en el Coatepec, condenados a vagar por los confines del cielo, lejos del centro del poder cósmico. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fueron realmente derrotados los Zentzon-Huitznahuac? Porque cada noche, cuando Huitzilopochtli completa su recorrido por el inframundo, son estas mismas estrellas las que vuelven a aparecer en el firmamento. Quizás su huida no fue más que un repliegue temporal, parte del eterno ciclo de lucha entre la luz y la oscuridad que define la cosmovisión azteca. 8. Coatlicue como símbolo de la tierra y la muerte, su dualidad, dadora de vida y devoradora de cadáveres. El mito de Coatlicue alcanza su máxima profundidad cuando contemplamos su esencia dual. Esta diosa que acaba de presenciar la batalla entre sus hijos encarna el misterio fundamental de la existencia. Es el vientre que gesta vida y la tumba que todo lo reclama. ¿Cómo puede una misma deidad ser representada amamantando niños y a la vez adornada con cráneos y manos cortadas? Esta aparente contradicción es justo el corazón de la cosmovisión mexica. Las serpientes que forman su falda no son meros adornos, sino símbolos vivos de esta dualidad. Como reptiles que mudan piel, representan renovación. Como criaturas venenosas, anuncian muerte. En el arte prehispánico, cada detalle de Coatlicue fue cuidadosamente diseñado para expresar esta paradoja sagrada. Sus pechos flácidos muestran que ha alimentado generaciones, mientras que sus garras afiladas recuerdan que todo lo creado eventualmente regresará a ella. Los mexicas entendían que la tierra no era una madre dulce y sumisa, sino una fuerza poderosa y ambivalente. Coatlicue daba maíz y quitaba vidas con igual determinación. Esta visión cruda pero honesta de la naturaleza contrasta fuertemente con otras mitologías que idealizan la fertilidad. ¿Qué nos dice esta representación sin concesiones sobre la filosofía azteca frente a la existencia? El collar de manos y corazones que luce Coatlicue completa esta enseñanza cósmica. No son trofeos de guerra, sino recordatorios del precio de la vida. Cada creación exige un sacrificio, cada alimento implica una muerte.
Esta verdad ecológica, expresada a través del simbolismo religioso, revela por qué los mexicas veían en Coatlicue no una diosa de horror, sino la manifestación de la realidad más profunda. 9. Representación artística de Coatlicue. Análisis de su famosa estatua en el Museo Nacional de Antropología. La monumental escultura de Coatlicue, que hoy reside en el Museo Nacional de Antropología, no es simplemente una pieza arqueológica, sino un códice tridimensional que encierra los secretos de la cosmovisión mexica. Con sus 2.5 metros de altura y 30 toneladas de peso, esta obra maestra del arte prehispánico nos confronta con la esencia misma de lo divino. ¿Cómo lograron los artistas toltecas y mexicas plasmar en piedra conceptos tan abstractos como el tiempo, la muerte y la regeneración? Al rodear la escultura, cada ángulo revela nuevos significados. Su falda de serpientes entrelazadas no es estática, sino que parece moverse como las olas de un mar petrificado. Las cabezas de serpiente que emergen de sus hombros no son meros adornos, sino representaciones de los dos ríos cósmicos que fluyen de su esencia, uno de vida y otro de muerte. El detalle más fascinante, su collar de manos y corazones, no fue esculpido como trofeo macabro, sino como ofrenda ritual perfectamente simétrica. Los especialistas en iconografía mesoamericana han descubierto que la posición original de la estatua tenía significado astronómico. Cuando la luz del sol naciente golpeaba directamente su rostro durante los equinoccios, las serpientes de su falda proyectaban sombras que simulaban movimiento. Este efecto transformaba a la diosa estática en una entidad viva, recordando que en la mitología azteca los límites entre lo inanimado y lo vivo eran fluidos. Pero el verdadero misterio yace en lo que no vemos. La parte posterior de la escultura muestra a Coatlicue como una anciana encorvada, simbolizando el ocaso de la vida. Esta dualidad frontal, trasera, joven y vieja, dadora y devoradora, convierte a la pieza en un espejo de la condición humana. ¿No es acaso esta la grandeza del arte prehispánico? Lograr que la piedra basáltica hable con más elocuencia que 1000 palabras. 10. Legado en la cultura mexica y moderna. Su influencia en rituales, cosmovisión azteca y arte contemporáneo. El mito de Coatlicue no terminó con la caída de Tenochtitlán, sino que se transformó en un símbolo que atraviesa los siglos. Los mismos españoles que intentaron erradicar la religión mexica documentaron con fascinación y horror sus rituales, preservando sin querer el legado de esta diosa. ¿Cómo es posible que una deidad prehispánica siga inspirando a artistas y pensadores en pleno siglo XXI? La respuesta yace en la potencia de su simbolismo. En la cosmovisión azteca, Coatlicue no era solo un personaje mitológico, sino la explicación misma de la existencia. Sus ciclos de creación y destrucción se reflejaban en los rituales agrícolas, donde los campesinos entendían que la tierra debía devorar la semilla para dar fruto. Este concepto resurge hoy en movimientos ecologistas que ven en ella una metáfora perfecta de la naturaleza, generosa pero implacable. ¿Acaso no estamos redescubriendo lo que los mexicas ya sabían? El arte contemporáneo mexicano ha abrazado a Coatlicue como icono de identidad cultural. Desde los muralistas como Rivera hasta artistas modernos como Toledo, su imagen se reinventa constantemente. En 2023, una instalación digital en el CCU mostraba su figura hecha de código binario, demostrando que incluso en la era digital, su esencia sigue vigente. ¿Qué tiene esta diosa que logra dialogar con cada nueva generación? Pero su influencia va más allá del arte. En barrios como Tepito, los grafitis de Coatlicue conviven con santos católicos, creando un sincretismo único. Mientras, académicos debaten su papel en la filosofía de la otredad, y tatuadores la inmortalizan en pieles jóvenes. Coatlicue
Ya no pertenece solo al pasado, sino que se ha convertido en un espejo donde México sigue buscando respuestas. ¿Qué nuevas interpretaciones nacerán en los próximos años? Después de este viaje por la mitología azteca, queda una pregunta crucial. ¿Qué harás tú con este conocimiento? Porque entender a Coatlicue no es solo aprender historia, sino adquirir una nueva forma de ver el mundo. La próxima vez que veas una serpiente mudar de piel o siembres una semilla, reconocerás el ciclo eterno de vida y muerte que los mexicas veneraban. Aquí tu tarea. Visita el Museo de Antropología, físicamente o virtualmente, y observa la estatua con estos nuevos ojos. Luego dinos en comentarios, ¿qué detalle te impactó más? ¿Las serpientes, las garras, o ese collar que ya nunca verás como simple adorno? Si este video te hizo reconsiderar tu relación con la naturaleza, eso es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita, porque próximamente descifraremos cómo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca siguen influyendo en tu vida diaria sin que lo sepas. La sabiduría antigua está viva. ¿Estás listo para recibirla?